El año 2020 marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Un evento sin precedentes se extendió por el mundo, cerrando ciudades, separando familias y sumiendo a millones en el miedo y la incertidumbre. No solo fue una crisis sanitaria la que atacó, sino algo más oscuro e invisible. Cuando las calles quedaron vacías y el silencio se apoderó del mundo, tres enemigos silenciosos declararon la guerra a la humanidad. Se movieron sin ser vistos, bajo la máscara de la oscuridad, infiltrándose en los corazones y mentes de millones. La gran adversidad pasó, pero su sombra quedó. Cuando las mascarillas cayeron y las ciudades volvieron a la vida, los tres enemigos ya habían echado raíces en millones de corazones. Nadie los vio venir. Nadie los detuvo. Los tres enemigos silenciosos. Un hombre caminaba solo por un sendero desconocido. No recordaba cómo había llegado allí. Solo sabía que debía seguir adelante por su bien. Se sentía atrapado en una encrucijada sin lógica, mientras el mundo cambiaba a su alrededor. A veces un bosque envuelto en la niebla, a veces una llanura desolada, otras un sendero de piedras afiladas que cortaban sus pies. Cada paso era incierto, pero lo peor no era el camino, sino el peso invisible y opresivo en su pecho. No era un cansancio físico, sino algo más profundo, como si cada recuerdo, cada pensamiento y cada temor estuvieran atrapados en su alma, impidiéndole respirar con libertad. Fue entonces cuando vio a un anciano encorvado sentado al borde del camino. Su barba era larga como los años, y sus ojos profundos como el tiempo. El anciano lo observó en silencio durante unos instantes, como si ya supiera su historia. Finalmente, habló con voz firme pero pausada. Has entrado en la senda que pocos ven, pero que muchos recorren sin saberlo. Aquí conocerás a los tres enemigos silenciosos de nuestra era. El viajero frunció el ceño al no comprender estas palabras. ¿Enemigos? No he visto a nadie. El anciano esbozó una leve sonrisa, sus ojos reflejando una tristeza profunda. Ellos no se anuncian. Se adhieren a ti sin que los notes, y cuando te das cuenta, ya te han consumido. Son enemigos invisibles, pero sus efectos son reales. En este viaje, si los encuentras, procura mantenerte con vida. Otros han llegado, pero no han podido volver. Al terminar de observar su alrededor, el anciano ya no estaba allí. Solo quedaba el camino por delante y una sensación de que su viaje estaba a punto de volverse más oscuro de lo que jamás imaginó. Horas después, en medio de un bosque donde los árboles estaban tan secos que crujían al viento, el viajero tropezó con algo enterrado en la tierra gris. Se agachó y vio una piedra negra, lisa y tan fría que parecía robarle el calor de su mano. Al tomarla, sintió un peso enorme en su pecho. Su mente se llenó de recuerdos dolorosos, errores, fracasos, heridas que creía olvidadas. La piedra parecía susurrar: nunca podrás olvidar, nunca podrás cambiar el pasado. El viajero intentó soltarla, pero sus dedos se aferraron a ella como si fuera parte de su ser. Con cada paso que daba, el peso en su espalda crecía. Agotado y desalentado, escuchó nuevamente la voz del anciano en su mente. El primer enemigo es la depresión. Te ata al pasado y te hace cargarlo como si fuera tu destino. Enfócate y aprende a soltar. El viajero levantó la mirada y vio, a lo lejos, una pequeña luz titilando entre los árboles. Con su última chispa de voluntad, intentó soltar la piedra. Sus dedos se negaban a abrirse, como si su propia alma se aferrara a ella. Cerró los ojos, respiró hondo y con todas sus fuerzas dejó ir. Al instante sintió un alivio inexplicable. La piedra cayó al suelo con un sonido seco y siniestro y de inmediato se quebró en 1000 pedazos.
El viajero quedó agotado, pero con una sensación de alivio profundo. Sabía que el camino aún era largo, pero había dado el primer paso para sobrevivir. El sendero lo llevó a una llanura desolada. A medida que ascendía, sintió que sus pies se movían más rápido de lo que él quería. Algo tiraba de él, una fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante sin descanso. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, cuando intentó detenerse, sintió una soga apretada en su cintura. La cuerda lo jalaba con urgencia, como si el presente no importara, solo lo que estaba por venir. La ansiedad lo invadió. Pensamientos frenéticos llenaron su mente. Debo avanzar rápido. Debo llegar. Si me detengo, fracasaré. El viajero intentó desatar la cuerda, pero cuanto más forcejeaba, más apretaba su cuerpo. Su respiración se aceleró, el sudor cubrió su frente, sus piernas temblaban, su corazón latía desbocado. Entonces escuchó nuevamente la voz del anciano. El segundo enemigo es la ansiedad. Te arrastra a un futuro incierto y te roba la paz del presente. Él no se enfrenta con lo que muestran tus ojos ni escuchan tus oídos, se enfrenta dentro de ti. Tranquiliza tu mente, estabiliza tu interior. El viajero cayó de rodillas, cerró los ojos y con un esfuerzo de voluntad dejó de resistirse. En cuanto se rindió, la cuerda se aflojó y desapareció. Se quedó inmóvil, con los ojos cerrados, permitiendo que el viento soplara a su alrededor sin luchar contra él. Sintió cómo su respiración se normalizaba, cómo su cuerpo dejaba de temblar. Cuando abrió los ojos, el camino estaba claro ante él. La tormenta en su mente se había disipado y por fin había vencido al segundo enemigo. Respiró hondo y por primera vez en su viaje sintió calma, pero ya no tenía fuerzas. Horas después, el sendero lo llevó a una montaña escarpada, cuyos picos parecían arañar el cielo. Con cada paso que daba, el peso del estrés lo aplastaba. Su espalda se encorvaba, sus músculos ardían de tensión. Sentía que cada decisión, cada problema, cada expectativa era una roca invisible que cargaba sobre sus hombros. El aire se volvía denso, cada respiro le costaba más. Su mente se llenó de preocupaciones. No puedo detenerme, hay demasiado por hacer. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? Las rocas bajo sus pies parecían murmurarle sus miedos. Las laderas de la montaña eran como murallas de preocupaciones interminables. Fue entonces cuando escuchó una voz distinta, llena de autoridad y amor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En medio de la luz, una figura majestuosa extendió sus manos. El viajero sintió una calidez inmensa. Lágrimas rodaron por su rostro mientras le entregaba su carga, cuyo peso ya no podía soportar. Y en ese momento, el estrés desapareció. Sintiendo una libertad que nunca antes había experimentado, cayó al suelo, riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando regresó al camino, vio al anciano una vez más, pero ahora el viejo sabio sonreía con orgullo. Has enfrentado a los 3 enemigos silenciosos y has vencido, pero la lucha fue aquí. En este sueño dijo con voz suave, ahora ayuda a otros a ver la verdad. Y de un salto, el hombre despertó de un sueño profundo, sudado y agotado. Sabía que era más que un sueño y que lo vivido podía cambiar vidas. Y con un corazón ligero y una nueva misión, emprendió su viaje de alertar, porque los 3 enemigos silenciosos siguen acechando, pero ahora alguien más sabe cómo vencerlos. Su batalla no había sido solo para él, ahora era un faro para quienes aún caminaban en la sombra. A continuación, los 12 principios bíblicos sobre la salud, que son nuestras herramientas para vencer en esta guerra contra las enfermedades y nuestros enemigos de la longevidad. En este video, 2 atletas de más de 100 años impartirán sabiduría. Prepara tu café y busca papel y lápiz. Te espero.